¿Sabes qué estaba pensando? Oye, ¿por qué creéis que ha evolucionado la seguridad contra incendios en el mundo, en este país? Porque claro, la seguridad es una palabra que a veces queda un poco abstracta. Y claro, la seguridad contra incendio, ¿qué ha hecho evolucionar la seguridad contra incendio? Los Nosotros que íbamos- accidentes. Yo diría que son los accidentes y los grandes incendios. los Que grandes salen en la televisión, que se quema un edificio entero con gente dentro y es lo que hace evolucionar. Porque por desgracia yo creo que el género humano, al menos en España, o los latinos, para ampliar, vamos a golpes, vaya. No hay conciencia todavía de adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Siempre es por reacción, ¿no? Pasa algo, vamos a ver qué se puede hacer para solucionarlo, ¿no? Yo recuerdo que esto ha cambiado poquísimo desde no sé, desde hace 2 o 3 décadas ahora. Un poco la filosofía de los fabricantes en general, que se encuentran con productos que lanzas al mercado y no están todavía normalizados, es esta, ¿no? De convencer que eso va a mejorar, sobre todo a nivel de seguridad, va a mejorar lo actual, ¿no? Después te encuentras, y aquí Javier puede hablar más que nosotros, te encuentras con que las rutinas en los diferentes comités de normalización pues son las que son, los que fabricamos, pues lo fabricamos con una previsión de X semanas, X meses, y quisiéramos que al final estuviera normalizado. Pero luego llegan los normalizadores y prueba y reprueba, y esto no, esto sí, hay solo un fabricante, quiero 2, quiero 3, y ahí se tarda, desde mi punto de vista de fabricante, digamos, se tarda mucho tiempo en normalizar, ¿no? De todas maneras, Agustí, recuerda que en el caso de los cables que entonces llamamos libres de halógenos, batimos todos los récords en España, porque el Ministerio nos puso la pistola en el pecho diciendo o hay norma de producto o este producto no está en el reglamento de baja tensión. Y logramos en un tiempo récord, Sí. gracias a todos los fabricantes canalizados por FACEL, por la asociación, hacer una norma, o 2 normas, mejor dicho, una para 2 tipos de cable, y al final entraron en el reglamento. Pero estoy de acuerdo contigo, y aquí, Elías, hablamos del mundo de los cables, Sí. pero veníamos de una historia de utilización de los cables de bajo contenido en halógenos, bajo contenido en humos, de otras industrias, no del mercado general, en donde esa normalización pues, llegó en ese momento que dices tú. Si no hubiera existido ese trabajo anterior en el mundo industrial, esto hubiera tardado demasiado. Años. Pudimos hacerlo rápido porque se tenía esa experiencia previa y ahí ya pues sabíamos de qué hablábamos, ¿no? Ensayos, normalización y tal, y se hizo en un periodo corto de tiempo. No sé en vuestro sector si eso es así siempre. A ver, yo creo que la seguridad contra incendio es un sector de todos, que luego está la especialización. Por ejemplo, vosotros sois grandes especialistas en el mundo cables y yo soy especialista en el mundo de las instalaciones de contraincendio y en la parte de normalización y reglamentos, ¿no? Pero yo hay un tema que a veces razono, es que en la seguridad, cuando los profesionales que llevan muchos años, a veces analizas el por qué existe la seguridad. Y existe por una necesidad. Y lo tengo muy interiorizado por una sencilla razón. A mí me gusta mucho leer. Y me acuerdo un día que leí la autobiografía de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Hostia, que fue el primer que realmente vio la necesidad de, ante los fuegos que tenía, había muchos incendios donde él vivía, en Filadelfia, y estos incendios se originaban en granjas. Y las granjas, cuando había un fuego, ¿qué hacía? Pues iban al río o al pozo a coger agua y a llevarla, y los vecinos, de una forma muy colaborativa, cogían el agua y uno a otro iban a apagar ese fuego. Y dijo, caray, ¿qué podemos hacer? Y a partir de aquí, el ser humano al final genera realmente la necesidad, hace que veas qué tienes que hacer. Y en lo cual puso los primeros cubos con agua de cuero en las granjas, que son los primeros extintores. Los primeros extintores eran cubos de cuero. Ese cubo de cuero, ¿por qué era de cuero? Porque era un material ignífugo, vamos a llamarle, es decir, que no va a arder. Y agua, ¿por qué? Porque si tengo un incendio, yo cojo ese cubo, ¡pum! Quiere decir que ante una necesidad empieza. Y luego, a nivel asociativo, como tú tienes una granja, puedes tener un incendio, yo tengo una granja que puedo tener un incendio, ¿qué ocurre? Tú y yo decimos, hostia, ¿qué hacemos? Y tú tienes otra granja que otro vecino. Al final dices, hostia, pues el incendio, que yo te he ayudado, yo te he ayudado, y al final vino ahí las asociaciones del tema de incendio. Es decir, es por una necesidad. Luego entraríamos en la parte de la normalización y todo esto. Yo os entiendo lo que digáis, lo que decís. Estamos en el siglo XXI, ¿y qué pasa en el siglo XXI? ¿De qué no ocurría antes? Que antes te decían, si no tienes una normalización no puedes poner el producto en el mercado. Hoy en día se ha dado cuenta la sociedad de que eso no funciona así. La normalización viene después del producto. Primero viene la innovación y a partir de la innovación viene la normalización.
Pero claro, que antiguamente no era así. Te normalízalo y luego lo pones en el mercado. Porque si hay una necesidad que el mercado lo demanda, o alguien ve que es algo que es necesario o que te va a facilitar pues esa seguridad, ese incendio, ese caso que he comentado antes. Yo creo que en estos grupos de normalización, Javier, a ver qué piensas tú, si hubiera más presencia de esos organismos como los bomberos, que se encuentran con la problemática cuando sucede, yo creo que los tiempos necesarios para entender, normalizar, hacer pruebas, sería más rápido, porque son parte interesada en que eso no se vaya reproduciendo en el tiempo. Si te limitas a un grupo de normalización en donde hay fabricantes del producto que están muy interesados y los normalizadores en sí o los clientes finales, bueno, la velocidad es relativa. Yo creo que si la administración, entendida administración como esos grupos paragubernamentales como pueden ser los bomberos o otras entidades, yo creo que ayudaría mucho, sobre todo cuando hay experiencia en otros sectores. En el sector de puertas de seguridad o cortinas de seguridad o tapicería de seguridad, si ya se han llegado a unas conclusiones, ¿por qué hay que experimentar partiendo de cero en otros sectores que al final se van a encontrar los dos productos en la misma instalación y ninguna bebe de la experiencia de las otras? Entonces, yo creo que si, aparte que hubiera digamos, conversaciones entre los diferentes grupos de las diferentes áreas. Pero si en medio están los que normalmente se encuentran con el marrón, son los bomberos, o los de protección civil, pues podrían ayudar a quitar de en medio, digamos, tonterías como, bueno, esto hay que probarlo y 3 veces y si las 3 van bien, pues bien. Pero si va solo bien 2 veces, pues nada. No. Lo que falta es alguien que cree en la necesidad del producto. Y los bomberos son los que crean necesidad. Realmente, si alguien no dice estoy interesado, pues la cosa no funciona. Innovar por innovar, a lo mejor Javier, no hace falta innovar. Cuando pasó lo del Hotel de Aragón, por ejemplo, Corona de Aragón, la normalización en este país inmediatamente obligó a que en todos los nuevos hoteles se pusieran elementos de protección para la seguridad. Que yo sepa, solo el Ayuntamiento de Zaragoza dijo que los cables tenían que tener ya unas propiedades especiales ante el fuego, pero el resto del país siguió igual. Si las compañías de seguros hicieran una rebaja en el coste anual del seguro de tu casa o de tu tienda o de tu industria, por el hecho de que tuvieras no más extintores, que ahí quizás sí que lo tienen en cuenta, en que haya cables de bajo contenido en humos, que haya elementos de protección como puertas de seguridad, todo esto. Si eso influyera en que el propietario del negocio tuviera una rebaja, yo creo que eso incentivaría un poco más a concienciar a la gente que eso es una inversión de futuro, por tanto, en hacerlo. O que haya un reglamento, porque, por ejemplo, estamos hablando de cables, pero cuando hablamos de estos cables de alta seguridad estamos hablando casi exclusivamente de energía. La parte de telecomunicación y datos va 2, 3 pasos por detrás. Ahora han empezado a ponerse las pilas y avanzar y alcanzar casi a los de energía. Pero como no hay un reglamento como el de baja tensión que obligue, por ejemplo, que en un gran edificio de oficinas los cables de datos, que a lo mejor hay más que de energía, sean libres de halógeno, etcétera, etcétera, pues... Unas condiciones que dé la seguridad realmente para pues como no lo pide la reglamentación, las ingenierías no lo ponen generalmente... Pero fíjate que volvemos al mismo argumento. Si en esos grupos que toman decisiones estuvieran los bomberos, podrían decir que independientemente de si el cable es de cobre o es de fibra óptica, la mecha que puede hacer en caso de incendio es la misma. Sí. Es decir, te van de una habitación hacia la otra a través del cable. Y a lo mejor el cable es una mínima parte, pero hace de mecha y te extiende el incendio hacia otra parte. Esto un normalizador difícilmente lo ve. Un bombero sí, uno de protección civil también. Entonces yo creo que es un elemento, una parte de ese grupo normalizador que ha faltado siempre. Sí. Miro para atrás hace 40 años o miro hoy y no están, a no ser que en otros sectores pues participen más los bomberos o las direcciones generales de interior donde están los bomberos ahí. Esto es un tema que... Quizá el sector del cable en este mundo de fuego hemos sido un poco como un grano aparte, es decir, que hay los comités de normalización de fuego y los cables fuimos por libres, pero ya no solo en España, sino en todo el mundo, con unos métodos de ensayo diferentes, estandarizados a nivel mundial, etcétera, etcétera, pero para todo, para propagación, para humos, para halógenos, etcétera, etcétera.
pero hemos ido como aparte del resto del material eléctrico, porque no se han movido tanto. Porque yo tengo la impresión de que en el sector de cables, el cable ha estado considerado siempre como una cosa que no es muy complicada. Que no es muy complicada, que es más importante que si la tapicería, que si el mobiliario, que si tal. El Construction Product Directive, la CPR, nació mucho antes para los demás elementos que no para el cable. Sí. El cable se quedó para el final. Entonces ahora, bueno, desde el 2006 estamos trabajando a marchas forzadas, pero en el 2021 todavía estamos viendo cómo va. No sé en los otros sectores donde se aplica la CPR si ya es condición sine qua non que tengan que pasar unas ciertas pruebas clasificadas con el criterio CPR. La seguridad es un gasto o una inversión. La seguridad hoy en día en España, genéricamente hablando, por casos y casos, se considera un gasto, no una inversión, porque no hay un retorno. Por ejemplo, el sector industrial no lo tiene tanto como un gasto, pero otro sector que no es el industrial es un gasto. Yo lo hago porque me obligan. Si me obligan, ¿qué ocurre? Si a mí me obligan, voy a poner lo mínimo. El cable, no me hables de cables, no me hables de dispositivos. Oye, que yo tenga el papel para que yo pueda tener mi licencia, para que mi seguro no me toque las narices. Sí. El problema es un tema de concienciación. Es qué podemos hacer para concienciar que la seguridad es una necesidad. Teniendo en cuenta lo que tú has dicho antes, que somos latinos, que tenemos un carácter de que hay un 40 años, no me ha pasado nada, ¿me va a pasar mañana? Pues posiblemente sí. Es decir, hay un problema de cultura, y la cultura viene de cuando uno va a la escuela. Entonces tenemos un problema, porque a mí muchas veces me dicen, oye Elías, tenemos que concienciar. Yo me veo incapaz de concienciar si no cogemos realmente el toro por los cuernos, que es desde abajo, en los colegios. Que ese niño, esa niña, cuando va creciendo, vaya cogiendo una conciencia de lo que es la seguridad. En España esto, en algunos colegios se le invitan. Bueno, los ejemplos hay muchos, desde el cinturón de seguridad a los airbags en los coches, que no se tuvo concienciación de que esto era útil hasta que no hubo una normalización que obligaba a hacerlo, ¿no? Entonces, en el sector industrial, que es el que nos movemos nosotros, si tú innovas, pero no hay detrás la normalización que te apoya, pues o tienes muy claro que la innovación es una inversión de futuro o no la vas a hacer. Vas a intentar tener el precio más ajustado al mercado a los mínimos estándares. Yo creo que, seamos latinos o no, pero yo me voy a Inglaterra, que no son latinos, y estoy cansado de pisotear moquetas y tierras de madera en los hoteles, que si hay un incendio arde todo. Sí, aquello es una antorcha. Claro, si en ese hotel me obligan a poner cable cero halógenos, pero tierras de madera y la moqueta no es ignífuga, pues ¿de qué va a servir, no? Ahí estoy de acuerdo en no hacerlo. Pero que el nuevo hotel que se vaya a fabricar ya no se pueda fabricar de madera, ni con moquetas no ignífugas, ni con cables de halógenos, eso es la concienciación, es lo que deberíamos, yo vuelvo a insistir, con los sectores afectados, que son los bomberos, la protección civil, todos estos, que ayudaran a concienciar a la gente. Y es una cuestión de años, de décadas, por no decir así, subir el nivel. Hoy por hoy, no diría que estamos igual que en el año 1970, pero se ha mejorado, pero todavía sigue esa inconsciencia sobre la seguridad. Sí, a ver, realmente proporcionalmente ha mejorado, muy poco, estoy totalmente de acuerdo, muy poco ha mejorado. Quiero decir, si ponemos la escala de 0 a 10, hemos mejorado en que estamos en 4, no mucho más, ¿no? El tema que dicen los bomberos, estoy de acuerdo en el fondo lo que dices, pero yo tengo mucha relación con bomberos de la Generalitat, en lo cual, y aquí tenemos suerte en Cataluña, porque las competencias de la seguridad industrial, que la tiene el Departamento de Seguridad Industrial, las competencias la tiene Bombers a nivel del tema de fuegos. ¿Qué ocurre? Entonces el interlocutor son bomberos, lo cual ya tiene una mentalidad diferente cuando voy a Madrid. Porque en Madrid el interlocutor no es bombero, al final son tecnócratas. Y cuando hablas del fuego, sí, el fuego, pero no tiene un conocimiento de fuego. Y hay un tema de que, queramos o no, la seguridad está funcionando por una reglamentación. Y luego está la normalización, pero a mí son cosas diferentes. La reglamentación es un mandato, has de hacerlo. La normalización vamos a normalizar. El tema de la innovación, el gran cambio que viene en los últimos 10 años, y en este caso yo tengo casos reales de que, por ejemplo, tú decías, claro, si el mercado no te va a comprar esa innovación, no va a querer esa innovación, haces una inversión de dinero, ¿qué dices? Al final tenemos que ser un poco visionarios, ¿no? Por ejemplo, el sector de la seguridad contra incendios nos dimos cuenta de que el mundo cada vez quería luz natural, espacios abiertos y todo esto. ¿Vale? Entonces nos ambientemos en el mundo aeroespacial. ¿En qué aspecto? El mundo aeroespacial cada vez lo que quieren cosas que resistan mucho el fuego y pesen muy poco. Y hoy en día se ha conseguido ya desarrollar, que no está normalizado, un tema que sean cortinas cortafuego. Es un tejido que en vez de poner una pared,
Pones algo que es invisible, pues está enrolladito, está ahí, y cuando hay un incendio baja. ¿Es una innovación? Sí. ¿Está reglamentado? No. ¿Está normalizado? No. Oye, todo eso no se puede poner en el mercado. Sí. Pasa, cuesta mucho y lo hemos conseguido. Yo lo he conseguido. Es decir, soy uno de los partícipes de esto. ¿Cómo? Hacer que la reglamentación reconozca la innovación tecnológica. Porque no pueden ir en contracorriente. Estamos en un mundo que estamos innovando constantemente. Lo que no podemos es, porque la reglamentación es muy lenta, porque sabemos que es muy lenta, y la normalización también, es qué se puede hacer para que se acepte una innovación tecnológica. Esa vía a nivel de Europa se ha conseguido. Y evidentemente todo eso es un canal que ha ido a los distintos países. Que nos ha costado, ¿eh? Quiere decir que evidentemente esto, si lo planteamos quizá hace 20 años, hubiera sido imposible. Hoy en día esto se ha conseguido. Quiere decir, porque tenemos casos, ¿no? Y ejemplos, ¿no? Pero en esos casos yo sigo diciendo que la normalización debería de aceptar y incorporar en esa normalización que no existe cuando ya hay unos años de experiencia. Correcto. Hasta que tú no lo tienes normalizado y reglamentado, difícilmente va a haber un crecimiento exponencial de las ventas, de la mejora de la seguridad y todo esto, porque tú irás yendo a visitar cada uno de tus clientes importantes para convencerle y demostrarle que eso es una innovación y él te la va a aceptar y será una homologación individual para ese cliente o para ese sector de clientes, pero no será extensivo a todo el mercado hasta que no haya la normalización. Eso, Javier, lo hemos vivido siempre aquí, ¿no? Decía la reglamentación lo que tarda. El reglamento de baja tensión anterior estuvo 30 años y ya llevamos 20 con el nuevo por decir algo. Sí. Ya van a empezar a revisarlo, o se está empezando, y tardará 3 o 4 años en salir a la luz, se supone. Bueno, pero el reglamento de baja tensión, es verdad, del 73 al 2002 creo que fue, quizás no hay que modificarlo cada vez, pero sí que acepte adendums o modificaciones parciales, puntuales, y que luego cada X tiempo pues, se revise todo, ¿no? A la que tardas en revisar una reglamentación, a la que tocas una coma, y ya tienes que tocar el punto anterior, el párrafo anterior, y al final tardas 2 años en modificar un reglamento. A ver, estoy de acuerdo con vosotros, la reglamentación cuesta mucho. Concretamente nosotros hemos tenido una reglamentación concretamente que se aprobara en el 2017, hemos tardado 24 años de la otra. Y en estos 24 años, y un tema que es anecdótico y curioso, al final la seguridad contra incendio no solamente sobre cables, o sobre extintores, o sobre mangueras. La seguridad contra incendio es un compendio de toda la seguridad, o mejor dicho, todo lo que pueda producir un incendio, elementos que tengan que estar ahí para impedir que se propague ese incendio, ¿no? Pero al final es qué debe hacer la sociedad para que la seguridad de alguna forma vaya evolucionando. Esa es la otra lectura. Sí. Pues yo te diría que es cuestión a veces de suerte, ¿eh? Porque lo que estamos vendiendo, entre comillas, como un gran éxito del sector del cable, sí, de los cables de alta seguridad o libres de halógenos, tuvimos suerte de estar en el momento adecuado, sí, claro, en el lugar adecuado, con un reglamento que estaba en marcha, y fuimos al ministerio y se nos creyeron, por decirlo así. Sí. Los llevamos a ver quemar cable para ver las diferencias de lo que eran estos cables nuevos, porque si no la gente no se lo creía, pero seguro que no propagan, pero seguro que no echan humo, no sé qué. Pues mira, ven a ver cómo quema uno y cómo quema otro. Pero, Javier, y estuvimos en el lugar adecuado. Esa suerte, que dices tú, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado... No tendría que depender el país de la suerte. Gracias a que desde el 1975 se empezó en el sector de nucleares, en el sector de automoción ferroviaria, se hizo toda una serie de experiencia que cuando llegó al commodity, ahí teníamos los deberes hechos. Y a partir de ahí, sí, claro, fue más corto, pero costó lo suyo también convencerles, ¿no? Sí, suerte. Yo creo que esos grupos dependientes también del Ministerio de Industria, sí, no se pueden poner en argumentaciones políticas, conviene o no conviene. Es decir, si estamos hablando de seguridad, es un tema técnico. Pues ayúdate de gente técnica, que no digo los fabricantes, pero sí, gente técnica, la gente que se encuentra con esos problemas y que tiene que resolverlos para ver qué te da. Es que hay solo un fabricante que lo tenga. Bueno, pero ¿eso mejora o no mejora? Mejora. Pues de momento lo ponemos provisional. Ese fabricante puede vender y los otros que se pongan a correr para tenerlo, si mejora. Ese criterio no está. O estamos 7, 8 o 10 que lo tienen, o 5 que lo tienen, o no se pone en norma. Pero, hombre, pues estamos retrasando la mejora de seguridad en un sector que ya se conoce. Agustín, no sé si estabas tú en una reunión que me preguntó el Ministerio directamente a mí, pero esto es una cosa, no sé si era Pirelli o Prysmian en aquel momento, ¿es una cosa solo de ellos o la asociación está detrás y hay más fabricantes apoyándolo?
Y la respuesta fue Sí, todo el sí, sector sí. apoya. Nosotros tenemos un ejemplo, que eso quizá no trascendió a nivel de Facel, para solucionar problemas en modo reactivo, ¿no? Sí. Nosotros habíamos desarrollado un cable no propagador del incendio para instalación en subterráneos, en parkings, garajes subterráneos y tal, pero se nos exigía un nivel de no propagación del incendio muy elevado que no conseguíamos superar. Entonces les propusimos una gama de altas prestaciones de la tecnología AFUMEX y tal, pero encarecía mucho el precio. Se nos ocurrió, porque aquí en Cataluña habíamos ido a algún seminario y tal, de las empresas que fabrican pinturas ignífugas. Entonces fuimos a verles, fuimos a ver si había pinturas con productos químicos que no afectaran al cable y tal, y al final le propusimos al cliente la solución mixta, ¿no? Este cable, que obviamente es menos costoso, con unas ciertas características eléctricas y tal, pero protegido externamente Sí, con este por ese producto. tema Ahora vas a todos los parkings nuevos y ves Sí. que hay esa pintura espumosa que hay en Sí, los sí, techos y sí, tal. sí, sí. Bueno, pues yo te estoy hablando de los años 90, 92, por ahí, que encontramos esa solución, ¿no? Sí. Entonces, el llegar a los entes normativos en conjunto, ya no fabricantes de cables solo, sino fabricante más otra industria, ven que es un movimiento del mercado, del sector, no de un productor individual, ¿no? Entonces, si aprendemos a trabajar en equipo, pues todo eso mejoraría, ¿no? Pero acabas de decir la frase, aprender a trabajar en equipo. Ya. Y ese es un problema que de nuestra cultura. Porque fíjate que en España de microempresas hay muchísimas. Y yo cuando hablo con Alemania, hay una microempresa, dicen que es una empresa que tiene 300 trabajadores. 300 microempresa, por favor. Pero claro, porque ellos sí que trabajan. Quiero decirte, yo tengo bastantes conocidos allí, y en lo cual, pues tú que eres bueno en camisa, yo soy bueno en pantalones y tú no eres bueno en botones, hostia, vamos a hacer algo en conjunto. Porque el conocimiento de los tres va a hacer que realmente nuestro producto vaya evolucionando. Como somos tan individualistas, tú que haces camisa y dices, en pantalones me puedes hacer la competencia. Y tú botones, oye, ni que te enteres. Ese carácter que tenemos, esa forma de ser que tenemos realmente, por la cultura que tenemos, hace que realmente el trabajar de forma tan colaborativa es complicado. Te digo una cosa, es complicado. Y te hablo de la experiencia propia, ¿eh? En Prysmian, yo cuando estuve trabajando en Italia, se nos vino un problema que era, un incremento importante de instalaciones, necesidad de instalar cables de altísima tensión, que llevan un problema aparejado, que es el de cómo garantizas tú, porque no todo está normalizado, entonces cómo garantizas tú que ese sistema donde hay cables, accesorios, equipos eléctricos, que funciona bien. Bueno, pues haciendo pruebas, y las haces siempre con la línea desconectada de la red habitual, ¿no? Y vas allí con tus equipos, o enchufas y tal. Bueno, pues nosotros vimos que eso al cliente le era un problema, porque hay muchas ciudades que todavía, o ciudades medianas, que todavía tienen una línea única, es decir, un cable único que llega. Tú no puedes desconectar la electricidad para hacer pruebas durante 8 horas, ¿no? Entonces, hablando con empresas eléctricas, electrónicas del mercado, vimos que había la posibilidad de hacer esas medidas, estoy hablando de descargas parciales, de niveles de tensión y tal, de amperaje, ¿qué pasa? Pues a remoto, es decir, sin tocar el cable, como el wifi, ¿no? Sin tocar el cable. Bueno, pues nos pusimos a colaborar con ellas, y tal fue el éxito de ese trabajo en conjunto, que absorbimos una empresa de esas pequeñita que había en Sicilia, y ahora hace parte del grupo Prysmian. Entonces, te estoy hablando del 2009, 2008, 2009, y ahora no hay instalación eléctrica de alta tensión que antes de ponerla en marcha y durante los primeros meses que se pone en marcha no se hagan esas pruebas. Es decir, se creó no la necesidad, sino se vio la necesidad, una solución a esa necesidad de comprobar que eso funciona. No es un cable de building wire esto, ¿no? Es un cable de altísima tensión. Pues con esa colaboración con una empresa, una startup italiana, que la absorbimos. Y a partir de ahí, Prysmian, con ese espíritu de innovación que hay, pues entró en otro mercado que no dominaba y ahora lo tiene dentro. Bueno, pues esas colaboraciones que decías tú hacen que después eso se pueda normalizar. Sí, sí. Y es un tema de seguridad ese también, ¿eh? Porque explosiones de accesorios. No, de accesorios también, terminales y tal, pero no,
los transformadores que vale, están sí. llenos de aceite Así está lleno de aceite, y que sí. son los que alimentan a las líneas de Sí, altísima sí, tensión, sí. pues esto era un problema. Claro, si empieza a haber descargas parciales en una línea que se oyen pero no se ven, Ya, claro. ¿cómo lo haces? Pues como todos esos recintos están bajo seguridad, desde 4 o 5 metros tú puedes hacer la medida de cómo está aquello. Eso hace 10 años no existía. Pero fíjate que es por Ahora ya existe. pero es por una necesidad. Claro, Había una necesidad de claro, poder claro. verificar. Pero no estaba normalizado. Quizás a lo mejor el mundo cable es diferente al mundo mío, que es más instalaciones, ¿no? No es esencial la normalización. Fíjate que yo ayer y hoy estaba con temas de ministerio y aún un producto no normalizado se puede poner en una instalación como seguridad contra incendio. Claro, el mercado muchas veces que no conoce bien todo esto dice no. Y digo, no es verdad. Porque tienes diferentes vías. Porque si no tienes un producto normalizado, la administración te permite poner el producto en mercado. Lo que te va a pedir realmente es que tengas algo que certifique. La homologación, claro. Que la homologación, correcto. Pero no la normalización es el elemento fundamental. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nosotros, en nuestra experiencia en el mundo de los cables, hemos vivido siempre en ese momentum. Sí, sí, y después dices, viene la normalización, sí, o la estandarización, ¿no? Sí, correcto. Cuando tú enfocas un nicho de mercado en donde no hay un volumen importante, pues eso no se va a normalizar. Tú homologas tu producto, demuestras que funciona y para ese nicho sirve y ya está. Estamos hablando de la gama de productos Afumex que va al mercado general, commodity, Pues y ahí sí sí que hay que normalizar. buscar que eso se normalice. Que Claro, normalizar y lo que permite la expansión de este producto, en nuestro caso, en el caso español, a toda Europa. Porque durante X años, no sé si 5, 10 o 15, hemos sido líderes europeos, si no mundiales, de cables de alta seguridad en caso de incendio. Si no normalizas, por ejemplo, nosotros teníamos norma española para los cables libres de halógenos, Europa se negó a hacer norma europea y esto permitió que los fabricantes españoles fuesen los reyes de Europa porque nos compraban cable español. El señor francés distribuidor que quería un cable con unas características, como en Francia no lo tenían en norma, no había norma europea, lo compraban a España. Si cuando hay que decidir hacer normalizaciones no están todos los elementos que conocen el porqué de las cosas, es difícil que se acelere. O sea, si viene la administración y viene solo un funcionario que es un experto en hacer normalización, pero no tiene la sensibilidad de que eso va a mejorar la seguridad, difícilmente lo va a hacer en los tiempos que la innovación o la tecnología ha traído al mercado, ¿no? Los 20 años que decíamos de experiencia con el sector Afumex, cuando llegamos al reglamento de baja tensión, se hizo rápido. ¿Por qué? Porque había esa experiencia de 20 años. Yo supongo que si hubiéramos llevado siempre de la mano a los bomberos, se hubiera tardado todavía menos en modificar el reglamento, ¿no? En lo cual, claro, tiene que haber un acercamiento de las empresas que están innovando y de esas normalizaciones que lleguen a ellos también. Porque al final hay un tema importante de divulgación y a veces no se cuentan con ellos. Porque estos son los bomberos y a veces se tiene una conciencia de que el bombero es que apaga fuego. No, es que hay muchos técnicos, hay ingenieros, hay arquitectos, que del Departamento de Prevención de Incendios realmente son gente realmente con unos grandes conocimientos de incendio, que no es el de intervención, ¿no? Pero a veces ese acercamiento a bomberos, yo me encuentro con colegas del sector que no tienen ningún acercamiento con ellos. Entonces no tiene un feedback. Es lo que comentabas antes. El bombero inclusive te propone cosas porque se encuentra con situaciones. Pero si yo no hablo contigo, difícilmente podemos tener un feedback. Entonces, ¿por qué no hay ese acercamiento? Yo creo que al final de todo esto es que no hay... Lo que es la seguridad contra incendio es un tema que está muy legislado, está normalizado, está muy normalizado también. Y al final es un tema que nos obligan, pero no tenemos esa conciencia y esperamos algo. ¿Pero qué esperamos? Al final tenemos que concienciarnos que la seguridad es un elemento importante, porque al final es la vida de las personas. Sí. El problema es que te das cuenta de que invertir en seguridad a priori es una inversión de futuro, solo te das cuenta cuando ha pasado el problema, ¿no? El accidente, ¿no? Por nuestra forma de ser. Si eso aprendiéramos a cómo pasar ese mensaje al mercado, nosotros en el mundo de los cables cero halógenos del Afumex lo intentamos hacer, creo que en algún momento funcionó, el de hacer ver que en una edificación nueva, de poner todo con cable tradicional a poner todo con cable cero halógenos, variaba en el coste total de todo lo que hay en una edificación, costaba menos del 1%, pues hombre, pues quizás sí, claro, después te vas al instalador y dices, sí, pero yo el 100% de lo que compro es cable. Yeah. Por tanto, si me lo subes un 15%, para mí es un 15%. Pero luego está el arquitecto y el director de obra, que dices, hombre, pagar, no lo sé,
500.000 euros por una casa pareada o pagar 505.000 euros, quizá vale la pena para evitar que se me queme todo, ¿no? Entonces, esos ejemplos, yo creo que con los ejemplos se entiende mejor, pues son los que poco a poco tú has ido aprendiendo a pasar ese mensaje a tus clientes más próximos, y después, cuando vas a ver la normalización, pues poner casos, por ejemplo, lo que decía del aeropuerto de Düsseldorf o el hotel de Corona de Aragón. Si hubiera estado este tipo de puerta antiincendios o este tipo de cortina antiincendios, o las moquetas hubieran sido ignífugas, pues todo eso se hubiera evitado, ¿no? Sí, pero fíjate, estás entrando en un tema que también es muy interesante, que se llama la responsabilidad. Que dice un tema de la concienciación, y luego está la responsabilidad. Porque yo es que soy ese señor que voy a hacer una instalación, compro un cable, que el cable es más caro, evidentemente, tiene unas propiedades diferentes, tiene un coste de fabricación diferente, y el coste más caro. Es un coste. Como es un gasto, yo no quiero gastar, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Hay alguien que dice, tienes que tener el cable adecuado para ahí, para que no haya un incendio, es este. Si pones otro, primero no estás cumpliendo las prestaciones de esa casa, porque esa casa lo que quiero es que esta familia viva feliz, y si tiene un incendio no tenga humo y no haya muertes, ni que todo funcione. Quiero decir, hay una responsabilidad de que ese proyecto se ejecute en base a lo que se ha definido en el proyecto. Sí. Ese instalador, como el concepto de la responsabilidad no se le ha interiorizado, porque el cable, nunca ha habido un incendio. Oye, yo llevo 20 años haciendo instalaciones. Hablamos concienciación y la responsabilidad. Cuando se habla y de alguna forma instrumentamos la responsabilidad, y sobre todo en grandes fábricas, al final hay un responsable de seguridad, que el responsable de seguridad, ¿por qué tiene responsabilidad? Porque quiere dormir tranquilo en su casa. Y él va a vigilar que ese cable tenga las prestaciones que realmente defina el proyecto o la seguridad que ellos quieran dar en esa factoría. Entonces el problema nos encontramos en ciertas partes de la seguridad que no se ha transmitido esa responsabilidad, pero hay una gran responsabilidad. Y yo, por todos los bagajes que yo tengo, es que siempre digo, cuando tengas que ir delante de un juez, vamos todos, ¿eh? Vamos todos. Y cuando dices esto, la gente empieza en su cabeza, ay, delante de un juez, sí. Si muere una persona, nos van a llamar a todos. Y luego cada uno tendrá que decir, entonces, ¿queremos dormir tranquilos? Esto se llama responsabilidad. Es decir, que hablamos concienciación y la responsabilidad. Y esto cuando lo dices, que tiene un empaque, porque dices, ostras, claro, yo no voy a pagar un cable más barato para que tener la responsabilidad en un momento determinado que no he puesto el cable adecuado. Cualquiera que lo piense de una forma lógica no va a querer esa responsabilidad. No hemos sabido transmitir esto. Y el otro día comentaba el tema de los airbags, ¿no? ¿Te acuerdas que os lo comentaba, no? Dice, ¿por qué todo el mundo de aquí seguro que tenemos coches? Tenemos coches. Pero cuando hemos comprado un coche no hemos dicho, oye, el airbag más barato, ¿eh? Tenemos concienciado que eso no se... Oye, el mío tiene 7 airbags, tú. Sí, yo tengo uno para aquí, tú. Quiero decir, lo tenemos con un elemento de seguridad muy interiorizado. Pero, señores, el coche es para nuestra familia, nuestros amigos o para nosotros. Una industria, una fábrica, un aeropuerto, es un conjunto de personas que son cientos y miles de personas. ¿Por qué la responsabilidad es mayor en un coche? ¿Por qué lo han hecho bien en el mundo de automoción? Nosotros como Prysmian estamos en los 5 continentes, ¿no? Lo comparo con la cultura estadounidense de que hay muchas ciudades que están hechas de casas de madera. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo vas a poner un cable libre de halógenos? Libre de halógenos quizás, pero no propagante del incendio de bajo contenido en humos, de bajo emisión de humos, en una casa que cuando arde todo, haya cable o no haya cable, ¿no? Entonces, es la cultura del país. Ahí no les vas a hacer cambiar de opinión de que lo fabriquen con cemento armado en lugar de madera. La madera es barata, pues lo hacen y punto, ¿no? Pero es verdad que la realidad del mercado español ha ido mejorando, pero hay mucho camino todavía. El cable realmente se toca de una forma muy por encima. Por ejemplo, recuerdo ahora, del 2014, hay una norma de detección de incendios, los detectores que detectan un humo, en lo que la propia norma de detectores ya habla de cables. Pero que yo recuerde es que es la única norma que habla de cables. Pero no está interiorizado el cable como un elemento parte de la instalación de incendio. Se sobreentiende, es como un tornillo. Un tornillo es parte de una instalación de incendio, no, pero es necesario para sujetarlo. Entonces, el cable es como un elemento más. No se le ha dado la importancia de que un cable, si no tiene una serie de propiedades que no genere humo, porque yo diría, y un tema que hablemos antes, y también te lo lanzo a ti, es la importancia, no, el daño que genera el humo, no la importancia, el daño que se genera el humo. Y quizás a lo mejor no se ha sabido transmitir, no sé qué opinas. Hablar bajo el concepto de humo, no cable. Oye, el cable que no tenga esas propiedades va a generar humo. Y el humo lo que va a hacer realmente es que la gente pueda morir por asfixia y a consecuencia todo lo que calor. Hay. Yo recuerdo que hubo un incendio en el aeropuerto de Barajas que se quemó, creo que era red eléctrica, se le quemó una galería, un cable dentro de una galería,
y los bomberos no pudieron entrar hasta al cabo de 4 o 5 días, pero bueno, no pudieron entrar en el momento entre el humo y el calor que había dentro de aquella galería. Sí. Entonces... Es que el humo genera temperatura. Sí, es que el problema es que una cosa es el fuego, pero los humos son humos calientes. Sí, bueno, aquí hablábamos de poder calorífico de los cables, Claro, ¿no? sí, sí, que es ahora- uno de los ahora parámetros también se importantes de la mira, CPR. sí. ¿no? Cuando quemas cable, no solo Sí, tiene sí. que a lo mejor puede quemar medio metro, pero no puede emitir mucho calor. Claro. Sí, porque las radiaciones realmente que está metiendo, lo que va a hacer realmente esa radiación es la temperatura. Y esa temperatura va a hacer que esa persona pueda morir, porque no recuerdo, los pulmones, no sé qué temperatura ya dejan de existir, ¿no? Entonces, si tengo alta temperatura, voy a morir asfixiado. Y a consecuencia, ese edificio podría caer por las temperaturas del humo. Entonces, si el cable me genera mucho humo y el cable me va a generar un incendio, va a hacer una combustión, y todo eso es la suma de que la seguridad ha sido deficiente, ¿no? No sé, quizás a lo mejor la parte de humo, no sé qué opinas, en esto de que Mundo Cable no habla de humo, habla de cable. Entonces focaliza el cable, pero no el humo. No Bueno, te el creas, humo no está te- incluido. ¿Sí? Sí. No te creas. En Sí. el sector ferroviario, túneles subterráneos Sí. y tal, es uno de los sectores industriales donde primero se desarrollaron las normativas de visibilidad. Ah, perfecto. ¿No? Si rectifícame si no es así, un metro longitudinal del túnel típico de la Metropolitana de Londres Sí. tiene 27 metros cúbicos. Ah, vale. Y de ahí nace la norma La IEC cabina. 1034. La norma El equipo de ensayo Era son 27, 27 sí, metros sí, sí. cúbicos. Sí, antes has dicho un tema interesante también, que es el acercamiento del fabricante al laboratorio, ¿no? No sé si tienes alguna experiencia en cuanto a... Porque los laboratorios al final no son grandes expertos de nada. Van aprendiendo con los fabricantes. Se han acreditado en el tema de fuego, se han acreditado laboratorios Sí. para estar a la altura de CEIS. Ujú. En este caso, como laboratorio de CEIS o de cualquier De otro cualquier laboratorio otro. notificado español. Ujú. Pero vuelven a haber 2 laboratorios acreditados ahora en España para el tema CPR. Entonces, sus informes de ensayo valen tanto para un cliente como el de CEIS, y señal que en teoría lo hacen bien, a pesar de las deficiencias de la norma, que se está modificando, pero tardará. Vale, entonces, claro, si hay una deficiencia de la norma, Sí. ahí hay No. un pequeño vacío, ¿no? Este es un caso curioso, porque se hizo la norma sin experiencia o mucha experiencia en cómo quemaba la cabina, todos los parámetros y todo, y ahora cuando han ido cogiendo experiencia los laboratorios, han salido creo que 300 o 400 comentarios a la norma porque hay aspectos que no cuadran. Bueno, eso es lógico. Entonces- Es que, a ver, el ser humano aprende con el tiempo y De con De los todas formas, errores. es una de las normativas más complejas que yo he visto a lo largo del tiempo, ¿eh? Porque hay estos 6 parámetros que decía Javier, que cuando tienes controlados 3, los otros 2 se te Tres, disparan y el 1, y es complejo. Y el peor es la caída de partículas, Mm. que es una cosa nueva también, porque claro, a lo mejor tienes un palmo que se te quema, pero que no hace más que gotear y lo que está debajo sufre. Claro. Esto también es... Sí, gotas inflamables, sí. Sí, Yo sí, conozco es- ese tema en las reacciones al fuego. Y esto, además, aquí sí que está hecho mal la reglamentación europea. Hay un nicho muy estrecho para una clasificación y es casi imposible. O te quema mucho o no te quema nada, pero ir al llamado de 1, que es el que está en la Sí, de norma 1. española, es muy Sí, difícil. sí. Entonces, y además es una gota que no dure más de 10 segundos. Sí, son Y a 10 segundos, sí, veces- soy conocedor de este tema, ¿no? Este- Bueno, pero ahí está realmente el I+D de cada compañía. Conseguir realmente el conseguir ese dato que cuesta conseguirlo, que es costoso, pero que tiene mucha importancia. Sí, Que esa gota, porque pero- esa gota que cae en un Pero momento el problema determinado es te que para lograr el de 0, que es lo bueno, Sí. o que no cae, el cable ya no vale X euros o X céntimos de euros el metro, sino que seguramente los costes son mucho más elevados y en el mercado pues Entonces sería un problema de coste. es de coste. Quiero decirte, no en cuanto a nivel de capacitación técnica de poder conseguir ese objetivo. Se podría, Eso- bueno, y se puede, hay muchos Sí, sí. fabricantes que están, pero a lo mejor después El impacto, no son tan competitivos en el mercado o tienen algún problema. el impacto que pueda haber, ¿no? Ahora, eso es un tema también interesante porque el legislador, y entre las reuniones que yo he tenido, es que uno de los temas que siempre nos dice es, señores fabricantes, señora industria, no me hagan productos que realmente vayan a encarecer lo que son las obras. No me lo pongan. Porque al final la ciudadanía tiene que tener una casa y esa casa tiene que tener unos precios realmente que puedan comprarla. Si realmente estamos poniendo elementos muy caros, sin que tenga una justificación muy fuerte, evidentemente a veces no permiten realmente esa evolución técnica, ¿no? Pero ahí, perdóname que discrepe, pero mucho. Es lo mismo que está pasando ahora con el COVID. Mm. ¿Qué es primero, la economía o el salvar vidas?
Entonces, que haya una póliza de responsabilidad civil por si te se quema la casa, te la vuelven a pagar, está muy bien. Pero si se han muerto 3 personas, ¿quién les devuelve la vida a estas 3 personas? Entonces, estamos comparando gastarte un número X de más en una instalación eléctrica o en una puerta de seguridad y no tenemos en cuenta que la gente se puede morir si no está puesta dentro. Entonces, los valores de la sociedad quizás es una cosa que tenemos que revisitar, ¿no? que pensarnos de nuevo, ¿no? Es verdad que la economía es muy importante, pero yo creo que si decidimos la vida de las personas o la economía, pues se puede llegar a un acuerdo que la vida de las personas es más importante que otras cosas, ¿no? Sí, no, a ver, Eso a nivel de norma, Javier, creo que nunca se ha tratado así el argumento, pero es que la responsabilidad civil, antes hablabas de responsabilidad tú. sí, La responsabilidad civil es una cosa, pero tiene que cubrir personas y cosas, sí. no solo cosas. Pero hay una serie de intereses, que esa serie de intereses a veces, eso que tú dices, que es una realidad. Lo importante es la vida de las personas. Pero ya eso es otro tema más político de otro entorno. Nosotros como técnicos, No. el tema de decir, la seguridad, ¿qué deberíamos hacer? No sé, la experiencia tuya en todo esto, Mira, no sé. yo creo que aquí lo primero que falla en España es la inspección por parte de la Administración. Porque está muy bien normalizar, reglamentar, normalizar, innovar. Pero si después, en lo que es el mercado, la Administración, y ya entramos en un berenjenal de que no hay una, sino que hay 17. Pueden ir por libre las 17. Y si hay un fabricante que está en Extremadura que hace una cosa mal y el producto se encuentra en Madrid, pues en la Comunidad de Madrid ni el Ministerio puede sancionar a aquel fabricante de Extremadura. Tiene que el expediente ir hacia Extremadura y allí, bueno, pues ya verán lo que hacen, ¿no? Hasta que la Administración, o en España, no se tome conciencia que la inspección de mercado tiene que ser ágil y efectiva, siempre tendremos una laguna en todo el tema de la seguridad, porque podemos legislar muy bien, pero si después no hacemos cumplir las leyes, vamos mal. A ver, aquí hay una buena noticia que te lanzo. En el año 2017 le sale el Real Decreto 513 de 2017, en lo cual marca una obligación a todas las instalaciones de contraincendio de hacer inspecciones periódicas. Esas inspecciones periódicas es a nivel nacional y en lo cual se tiene que hacer en el sector industrial cada 2, 3 o 5 años, depende del tipo de riesgo, y en cuanto al sector no industrial es cada 10 años. Significa que eso ya se ha instrumentado. 2017, un año de aplicación. 2018 se tiene que empezar a hacer esas inspecciones periódicas. Esas inspecciones periódicas es el gobierno, esas competencias la da a organismos de control acreditados por ENAC. Todo esto está en marcha, pero va muy lento, porque quien tiene que hacer esa inspección periódica todavía no tiene la formación de qué tiene que ver. Por ejemplo, ese cable, que es el cable adecuado, que tenga el certificado adecuado. De alguna forma, la legislación o la reglamentación ya está definida bajo ese concepto porque se ha dado cuenta de lo que estás diciendo. Todo esto va muy lento, pero la reglamentación ya está, inclusive con régimen sancionador. El régimen sancionador hasta cerrar realmente ese establecimiento. Javier, ¿te acuerdas que para incorporar las modificaciones del reglamento electrotécnico de baja tensión, al final, por más vueltas que le dábamos, de pruebas que habíamos hecho los diferentes fabricantes en nuestros laboratorios, no conseguíamos convencer al ministerio, digamos? Cuéntanos Sí que qué me hicimos acuerdo, para convencerles. Una época muy divertida. Yo creo que el gran problema que teníamos cuando íbamos al ministerio es que les vendíamos un producto nuevo que en ninguna parte de Europa estaba todavía en un reglamento. Entonces, el ministerio se extrañaba que los fabricantes españoles propusiésemos algo que en Europa todavía no existía. Entonces, eran reticentes, pero yo creo que era más por esto que no que no se fiasen de nosotros. Lo primero que decían es, pero cuando Facel viene y tiene todos los fabricantes detrás, o solo es Pepito o uno o dos. No, representamos a todos. Y de hecho íbamos al ministerio 4 o 5 fabricantes y yo como Facel, ¿no? Pero como dudaban, al final se nos ocurrió la idea de ir a uno de los 2 laboratorios que en aquel momento tenían la cabina para ensayar el cable o las propiedades de los cables que decíamos y recogí yo en primera persona a 2 representantes del ministerio, los llevamos a Manlleu a visitar el laboratorio, a quemar cable, el cable tradicional y el cable nuevo para que viesen la diferencia. Y yo creo que a partir de aquí no hizo falta hablar nada más. Es que fue palpable, lo vieron y lo que se extrañaban de que en Europa todavía no lo hubieran hecho. Es decir, ¿pero qué pasa? ¿Cómo
¿cómo es que Europa no reacciona ante esto? Y ayudó de que a la visita en estos laboratorios no solo estaba el fabricante de Manlleu, sino que Estábamos todos. Agustí Valls, Estábamos estaba un fabricante de León, Sí, sí. otro de Santa Perpetua. Es decir, que no fuimos solo a ver a aquel fabricante, Sí, sí. sino que la jornada de puertas abiertas que hubo demostraba confianza del sector, bueno, confianza y que éramos una piña. Y era unanimidad, sí. Es Sí, que, sí. claro, las reuniones en Madrid pues eran reuniones de hablar, de mostrar fotos, Sí. de mostrar vídeos, si quieres tú, pero no lo habían visto en persona, ¿no? Y hay un tema que has dicho que me da una cierta curiosidad, y a veces me lo preguntaba a mí mismo, es, dice, ¿cómo es posible que se haga en España y no en Europa? ¿Por qué la gente piensa así? ¿Por qué crees que la gente piensa? ¿Por qué en España y no en Europa? Porque se ha vendido que España realmente aquí el Sí. factor técnico no es la parte Y que fuerte. estamos siempre un paso atrás, etcétera, Claro, etcétera. Sí. Quizás porque se ha vendido que realmente España es más un país del turismo, quizás. Sí, porque Se ha quizá utilizado. los principales fabricantes eran multinacionales y habían los españoles 100%, o las empresas españolas estaban a nivel mercado, no digo Sí, a sí, nivel sí, técnico, sí. en un segundo plano. Entonces parecía que si esto proviene de una multinacional, o son los líderes, claro, porque contra más grande, más potente, más I+D tiene un fabricante, ¿cómo es que no se vende en toda Europa? Sí, sí. Entonces, Sí, pero aquí dice mucho realmente de los técnicos de España, que tenemos grandes técnicos y gente realmente con una gran capacidad de Sí, sí. innovación, ¿no? Lo que quizás a lo mejor como país no hemos vendido ese potencial de talento que tenemos también en nuestros técnicos en España, ¿no? Yo creo que todo esto hace que los fabricantes que queramos ser líderes en el mercado tenemos que seguir innovando independientemente de si está regulado o no está regulado, ir a visitar la calle, ir a visitar los clientes y proponerle estas cosas, porque si no estaríamos, como he dicho otras veces, estaríamos en el siglo XVIII todavía. Si Claro, es esperamos, que la ¿no? sociedad evoluciona con la innovación. Si no Sí, hay sí. innovación, no Sí, sí. evolucionamos. Estaríamos todavía pues, como antaño. Estaríamos. Quiero decirte, la innovación es un factor importante.